Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un nuevo programa acá en este día jueves 7 de mayo. Son ya las 4:12 minutos. Estamos en este programa especial de COVID-19, funcionarios y trabajadores de CESFAM de Panguipulli. Estamos realizando estos programas cada cierto tiempo para poder entregar información acerca de lo que tiene que ver con salud, prevención, ¿no es cierto?, al respecto de distintos temas. Recordarles, ¿no es cierto?, que este programa está siendo transmitido en vivo para redes sociales de la Corporación Municipal de Panguipulli en YouTube, Instagram Cormupa Panguipulli y además de eso en Facebook Corporación Panguipulli. Agradecer también a las radios asociadas, Radio Mega en el 96.3 que transmite los programas que son emitidos a las 3 de la tarde, a la Radio Acústica, a la Radio Talcalmapu de Talcapulli en la 93.1. Que se escucha en el sector rural, y la radio nativa de Neltume. Agradecemos, ¿no es cierto?, a estas radios asociadas, y agradecemos también a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas, desde el trabajo, nos están escuchando en algún lugar de esta comuna tan bonita que es Panguipulli. En esta oportunidad nosotros tenemos un tema que es bien importante, que se llama rehabilitación y manejo del dolor. Entonces, para hablar de este tema, de rehabilitación y manejo del dolor, estoy acompañada de dos compañeros de trabajo. Les voy a pedir que se presenten. Felipe. Buenas tardes, Felipe Zúñiga, kinesiólogo, encargado del Centro Comunitario de Rehabilitación. Gracias. Pablo Rivera, terapeuta ocupacional del Centro Comunitario de Rehabilitación Panguipulli. Ya, entonces tenemos aquí a un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional. Bueno, ¿nos podrían contar, Felipe, de qué hablamos cuando hablamos de rehabilitación? Mira, son temas bastante amplios, pero vamos a irlos acotando. Muchas veces la rehabilitación la tenemos muy asociada como a lo físico, ¿ya? Entonces, cuando también es importante dejar en claro que la rehabilitación es una sumatoria de medidas sociales y educativas que son acompañadas de acciones de profesionales que lo que buscan es finalmente es intervenir en una persona que se encuentra en una situación de discapacidad permanente o transitoria, logrando o buscando en realidad fortalecer todas sus capacidades para permitir que se pueda reinsertar nuevamente en la sociedad en la que se tenga que desenvolverse, ya sea su vida cotidiana o en lo laboral, ¿ya? Entonces, hay que sacar un poquitito el estigma que la rehabilitación es como solo ir a hacer ejercicio, ¿no? Es un conjunto de acciones que obviamente por eso se llama Centro Comunitario de Rehabilitación, porque la intervención tiene que ser con la comunidad. Bueno, para mayor claridad de la gente, quizás algunas personas no conocen este centro. Está ubicado en el CESFAM, ¿no es cierto?, de Panguipulli. Cuéntanos un poquito, un detalle para que la gente sepa. El CCR está ubicado en el segundo piso del CESFAM Panguipulli, puerta 32. Desde ahí nosotros, bueno, ahí obviamente realizamos gran parte de nuestras intervenciones, pero gracias a que disponemos de un móvil, hay gran cantidad de acciones que realizamos en los domicilios, ¿ya? Hacemos de manera regular y semanalmente visitas domiciliarias a los pacientes que obviamente tienen algún grado de dependencia severa o tienen movilidad reducida. Vamos a visitarlos también. ¿Y quiénes son los pacientes que van al CCR? ¿Quiénes son los que llegan ahí a atenderse? El CCR hasta hace años atrás era prácticamente el único dispositivo de rehabilitación que había en la comuna. De hecho, nosotros teníamos que ir a Choshuenco una vez al mes, nos tocó ir a Coñaripe, a Liquiñe, y poco a poco han ido creándose servicios de rehabilitación en los CESFAM, y es así como el día de hoy Coñaripe, Choshuenco, Neltume, Liquiñe tienen horas de los colegas que realizan atenciones enfocadas en la rehabilitación, ¿ya? Ahora, el fuerte de nuestra población, entendiendo que nosotros recibimos todo, o sea, pacientes con Parkinson, accidente cerebrovascular, artrosis, tendinitis, patologías de dolor lumbar, ¿ya? Y entre sí muchísimas más, Alzheimer, ¿ya? El gran fuerte en este momento, que son más de 1000 pacientes que están diagnosticados y en su gran mayoría bajo control, es los pacientes que tienen artrosis, ¿ya? El programa de artrosis, que involucra artrosis leve y moderada de cadera y de rodilla, tiene una gran cantidad de usuarios, ¿ya? Y bueno, aprovechamos esta instancia también porque, como te decía, hay una gran cantidad de pacientes que están bajo control y que en este momento, por la situación actual, ¿cierto?, no están recibiendo ese tipo de atención.
es importante reforzar que todos ellos sí han sido ingresados y sí han recibido la educación y la intervención que requiere un paciente con artrosis. Y en ese sentido, nosotros siempre le hemos hecho un llamado a nuestro usuario de que se rijan principalmente por 4 normas que ayudan a mantener controlada esta patología, que para quien no la conoce, si buscáramos una definición, la artrosis es una enfermedad degenerativa con un pequeño componente inflamatorio que afecta a la articulación, en este caso el cartílago. Palabra simple, es como que la bisagra de nuestras articulaciones se empieza a ver comprometida en distintos niveles, y esto también puede ser en otras partes del cuerpo, puede ser en la mano, en el hombro, ¿ya? Y evidentemente que requiere una intervención bastante compleja, ¿ya? Por eso, volviendo a este tema, hay 4 pilares que nosotros siempre hemos reforzado, que uno es el tema de controlar el peso, idealmente bajar de peso. A todo paciente que se le diagnostica artrosis debiese bajar por lo menos un 5% de su peso actual, ¿ya? Entendiendo una baja de peso saludable, que no tiene que ser tan rápido, pero tiene que apuntar hacia eso. Ejercicio terapéutico. A todos los pacientes se les deja ejercicio para la casa. Todos los pacientes tienen una pauta bastante simple, no tan larga, que permite fortalecer ciertos músculos que son sumamente importantes dependiendo de la articulación que esté comprometida, ¿ya? Es importante promover el autocuidado, que significa que uno tiene que ir dosificando, ¿ya? Nosotros no podemos pretender, si tenemos artrosis, realizar actividades de carga o mantenidas mucho tiempo, porque inevitablemente vamos a llegar al dolor, ¿ya? Y bajo esa misma línea, nuestro cuarto paso es el llamado también a la adherencia a los fármacos, ¿ya? Hay, por lo general, los pacientes con artrosis se les indica el paracetamol, que yo sé que hay muchos reparos a veces con la indicación, pero es uno de los medicamentos claves para controlar o mantener a raya un poco el dolor, y obviamente así el médico, dependiendo de la condición de cada paciente, puede indicar más. Entonces lo importante es adherir a los medicamentos. Si no hay una respuesta favorable, tendré que volver a ir al médico para que me reevalúe y me cambie el medicamento. Oye, ¿Ya? Felipe, artrosis, ¿verdad? Hay gente que le dice artrosis, artritis. ¿Cuál es ahí la diferencia? ¿Cuál es el concepto correcto para poder referirnos a esta enfermedad? Hay 2 conceptos que son los que yo creo que son los más correctos, que uno es artrosis y a veces se habla de osteoartritis también, ¿ya? Hay una tremenda diferencia entre artrosis y artritis. Del punto de vista de la escritura es bastante menor, pero del compromiso es muchísimo mayor. La artrosis es una enfermedad que afecta, puede partir por una articulación, afecta en distintos niveles, o sea, tú puedes tener una artrosis leve en una rodilla, en la cadera contralateral, una artrosis moderada, no hay un compromiso simétrico, ¿ya? Y se queda en el cartílago preferentemente. Lo que es la artritis es una enfermedad sistémica que compromete todo tu cuerpo. Lo que más se evidencia en algunas etapas es el tema articular, porque se producen deformidades articulares, ¿ya? Pero es un... Posterior a los procesos de inflamación que va acusando la persona. En el fondo, el mismo cuerpo en cierta forma se ataca y destruye ciertos tejidos y se produce la inflamación. Y se produce el daño cuando la inflamación disminuye y quedan, por ejemplo, los tendones y ligamentos, por así decir, más sueltos. Y el retomar las actividades, el peso de los objetos va favoreciendo que se vayan como deformando las articulaciones, sobre todo lo que es las manos. ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, que tengo artrosis o artritis? ¿Cómo puedo decir yo, no sé, pues solamente me duele? O hay gente que dice que tengo reumatismo, me duele la rodilla. Por ejemplo, a mí me duele la rodilla cuando va a llover, ¿no es cierto? Tengo eso, de verdad me dan esos dolores. Ya, pero ¿cómo yo podría saber y preocuparme o no si tengo o no tengo artrosis o artritis? Bueno, las dos parten por una evaluación clínica, ¿ya? Una evaluación clínica con una buena anamnesis, en donde en la artrosis va a haber un historial, ¿cierto?, de dolor asociado a periodos de inmovilidad. O sea, yo estuve acostado, me levanté y me empezó a doler la rodilla, me empezó a doler la cadera, o si estuve en una posición mantenida, empieza el dolor también, ¿ya? El crépito articular, un dolor localizado, a veces hay un derrame frío, hay como una inflamación, pero la zona está fría, eso pasa preferentemente en la rodilla.
Y obviamente ahí en la evaluación clínica se hacen una serie de pruebas y se complementa con una radiografía, ¿ya? Con eso ya más o menos podemos tener claridad o acercar el diagnóstico hacia una artrosis. En el caso de la artritis, la evaluación es mucho más completa porque al ser una enfermedad sistémica, multisistémica, hay que evaluar gran parte del cuerpo, ¿ya? Es una evaluación mucho más larga, por lo tanto van a haber mucho más hallazgos, ¿ya? Y se complementa con exámenes de imagen y también con exámenes de sangre. ¿Y exámenes de imagen sería una radiografía? Radiografía se puede Ya. partir, pero de más partes del cuerpo. Ya. Y la artritis es una enfermedad que debiese confirmar el reumatólogo en el nivel secundario, de especialidad. Se deriva Exacto, al Hospital Base Valdivia, en este caso de la comuna de Panguipulli. así es. Oye, y también es hereditaria porque, bueno, me habían dicho que es así porque, bueno, mi familia materna, por ejemplo, todos tienen diagnóstico de artritis. Eso también puede influir, puede ser uno de los factores. Ambas tienen un componente hereditario. Ahora es importante igual mencionar que en el caso de la artrosis, ¿ya? Es una enfermedad que va asociada al desgaste. Entonces puede haber personas que tengan componente hereditario, pero si yo mantengo un peso saludable, una actividad física adecuada, ¿ya? Y protejo mis articulaciones, pudiese tardarse mucho en desarrollarla. Claro. Ahora hay estudios que dicen que después de los 70 años todos vamos a tener artrosis en alguna parte del cuerpo. Lo que va a pasar es que probablemente si a ti no te duele, no va a ser el médico, no se te va a tomar una radiografía y no vamos a llegar al diagnóstico. También va de la mano junto con eso el tema de las ocupaciones por las cuales se desempeñó la persona. Sí, Por de ejemplo, hecho, ahí tu labor como terapeuta ocupacional es súper importante, ¿no es sí, cierto? porque igual dependiendo del trabajo que tiene, uno puede realizar ciertos ajustes en la actividad que realiza en específico o también modificando el entorno para que esas articulaciones que se encuentran sufriendo en ese momento vayan de a poquitito mejorando su función, disminuyendo la carga que tiene esa articulación. Ya, súper. Sí. Pablo, cuéntanos tú cómo es el trabajo del terapeuta ocupacional, cuál es como el rol de terapeuta ocupacional en un centro como SCR, acá en Panguipulli. Bueno, el rol del terapeuta ocupacional y también en parte el rol de mis colegas o los kinesiólogos en este caso es favorecer el desempeño o la participación ocupacional de las personas que debido a ciertas patologías o a ciertas situaciones pierden su desempeño o participación en las diferentes áreas del desempeño ocupacional que existen. ¿A qué le llamamos, por ejemplo, a qué se refiere lo ocupacional específicamente, como en ejemplo concreto? ¿Qué es el desempeño ocupacional? El desempeño ocupacional es como la capacidad que tenemos nosotros para, considerando el tema físico, cognitivo, emocional y de comunicación, para poder desempeñar los diferentes roles que tenemos en esta comunidad. De trabajo, roles de ser miembro de una familia, por ejemplo, un rol de amigo, cosas como relacionadas en ese sentido. Ya, bueno, nosotros estuvimos también hablando al respecto de algunas cosas que son importantes al momento de poder prevenir o poder vivir también en este desempeño ocupacional, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que tienen relación, como por ejemplo con la protección articular, ¿no es cierto? Algunas técnicas. ¿Podrías contarnos un poco de eso? Sí, como las personas tienen diferentes esferas ocupacionales, que las voy a mencionar, dentro de las cuales se encuentran las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, la educación, el trabajo, el ocio y el tiempo libre, la participación y la participación social, y ahora último se agregó el descanso y sueño. Cuando la persona llega a nosotros tenemos que, durante la anamnesis vamos evaluando cuáles son las actividades o las ocupaciones en las cuales presenta mayor dificultad. ¿Ya? En el caso de la artrosis, usualmente nos llegan las personas que se encuentran realizando algún trabajo en donde presentan los malestares, sobre todo, por lo menos desempeñando labores como terapeuta ocupacional, llega bastante gente que presenta dolores en las manos o artrosis de manos. ¿Ya? Y curiosamente, esas personas tienen roles asociados o desempeñan trabajos que tienen mucha carga para esas articulaciones, como por ejemplo las secretarias o inclusive las dueñas de casa,
que sufren bastante. En relación a eso, como el dolor va a estar presente siempre, es algo crónico que va a ir evolucionando, uno apunta siempre a medida que va evolucionando la enfermedad, a disminuir la carga de las articulaciones que están presentando como este sufrimiento, por así decir, este desgaste de cartílago, ¿ya? Y dentro de eso se mencionan como técnicas, por así decir, que se encasillan dentro de lo que es la protección articular, ¿ya? La protección articular tiene como por objetivo, como les había mencionado anteriormente, disminuir la carga de aquellas articulaciones que se encuentran sufriendo debido a las ocupaciones que tenemos o nos encontramos desarrollando, ¿ya? En el fondo serían como herramientas o ejercicios o actividades que pueden hacer de forma concreta las personas en su casa o en la vida cotidiana. Sí, y serían en cierta forma como ajustes a las actividades que ya realizan. Nosotros, como las personas tienen que hacer muchas cosas, tanto en la casa como en el trabajo, a veces no nos percatamos muy bien de cuál es la postura que tenemos para poder realizar esas tareas. Y es ahí cuando se va generando el daño. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esas técnicas? Por ejemplo, las personas que pasan mucho tiempo de pie, siempre se les recomienda que tomen descanso, cuando ya llevan más de 20 minutos, tomen un descanso y tomen asiento. Si la persona está desempeñando una actividad en posición de pie por más de 20 minutos y no tiene esa opción, siempre se recomienda también que pueda colocar un pie sobre un peldaño no superior a 10 centímetros para que se mantenga la alineación de la columna a nivel lumbar. También es bastante común lo que es la artrosis de columna, ¿ya? Cuando la persona camina, siempre es recomendable mantener una buena postura. Eso quiere decir que los hombros no estén hacia anterior, una postura erguida, con la cabeza derecha y sacando pecho, por así decir. Y a la hora, por ejemplo, de subir escaleras, siempre se recomienda que la persona apoye bien el pie sobre el peldaño y utilice el pasamanos para disminuir el gasto energético que tiene que realizar para sortear ese obstáculo, en la casa, en el CESFAM, en los diferentes entornos a los cuales asiste, ¿ya? Ahora, si la persona utiliza un bastón, el bastón tiene por objetivo disminuir el riesgo de caída. Entonces, debido a toda esta situación, en la casa, como la principal estrategia para mantener la economía de energía utilizando el bastón es mantener dentro del hogar los lugares donde va se mantengan lo más despejados posibles para evitar que el uso del bastón se enrede. Y también quitar los elementos que pueden generar deslizamientos como los chopinos o generar mucha fricción que dificulte el avance de los pies, que pueden ser alfombras muy gruesas, por ejemplo. Claro. En el programa pasado sobre adultos mayores estuvimos hablando sobre los riesgos de caída al interior del hogar por el tema de los chopinos, y ahí les contaba yo, bueno, en la casa de mi abuelita hay un chopino, como que hay un pasillo y ya tiene como 2 chopinos y son largos, y son de estos delgaditos, entonces como son los clásicos que como que se deslizan y te caes. Bueno, lo llamativo es que ella nunca se cae, todos nos caemos, pero ella no, como que ya tiene como, sí, como que tiene todo un dominio ahí de la técnica de caminar. También se recomienda bastante lo que es ubicar las cosas que son pesadas en el hogar, como los platos, o principalmente los platos, que es la loza lo que más carga tiene uno, ubicarlas en lugares que no sean más elevados que el nivel de los hombros, sino el esfuerzo y las articulaciones del hombro pueden sufrir bastante, se ocurren en esas situaciones. También, como es costumbre el tema de beber el mate y servirlo directamente de la tetera, una forma de evitar el daño de las articulaciones de las manos puede ser que no se llene tanto la tetera con agua, dejarla como a la mitad o un cuarto y servir de forma paulatina. Y así se evita un peso significativo en la mano al realizar un movimiento que además es complejo para la muñeca, más con peso. Bien.
Bien, entonces por ahora vamos a ir con estos consejos y con estas, ¿no es cierto?, técnicas y herramientas concretas para poder, ¿no es cierto?, reducir el daño o tener actividades que sean más saludables para nuestras articulaciones. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de vuelta con Felipe y con Pablo, que nos acompañan en este programa especial de rehabilitación y manejo del dolor. Vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Hola, hoy quisiera contarles que en la comuna de Panguipulli disponemos de 2 números telefónicos de consultas médicas para que los pacientes puedan recibir recomendaciones de quién debe y no debe acudir a servicios de urgencias o centros de salud. Estos funcionan de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 16:50 horas, y los números son el 952-23-5855 y el 962-254636. Además, si quiere usted saber sobre horas programadas en el CEFAM de Panguipulli, está el teléfono 934-337630, y para informaciones generales sobre el funcionamiento del CEFAM de Panguipulli está el 632-313200. Un abrazo. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Estamos de vuelta entonces en este programa sobre rehabilitación y manejo del dolor junto con Felipe, y estábamos hablando con Pablo, que es terapeuta ocupacional del CCR. Estábamos hablando sobre las actividades de la vida diaria y quedamos en algunas recomendaciones que estabas entregando, ¿no es cierto? Estrategias. Protección articular. Como para ir complementando lo que ya dije anteriormente, como principios fundamentales que las personas tienen que ir como interiorizando es ir descubriendo cuáles son como las tareas que le generan mayor dolor articular, y en base a eso buscar las estrategias para mejorar esa respuesta que tiene su cuerpo, en el fondo. Un ejemplo también, en vez de tomar o evitar sobre todo lo que es la carga en articulaciones pequeñas, ¿ya? Siempre utilizar las palmas de las manos para tomar objetos. A la hora de ir a comprar al supermercado, en vez de utilizar las manillas de las bolsas con las manos, hacer el cambio de una articulación más grande que pueda realizar esa carga de peso. Ya sea, en este caso la articulación pequeña serían los dedos, sí, y la articulación más grande sería el antebrazo. claro, el antebrazo o el hombro. Y es así que donde habitualmente tomamos las bolsas, podemos ubicarlas en la región del antebrazo, codo, para llevarlo, o derechamente en el hombro. O mejor aún, llevar un carrito de arrastre para llevar todo lo que tiene que ver con los alimentos que son bastante pesados. Sí. Y con lo que dice Pablo, es súper importante esa parte, porque en la medida que yo alejo las cargas, es más demanda para la articulación. ¿Ya? Por eso que si el día de mañana nosotros hacemos una prueba, yo me quedo con un vaso con agua, ¿cierto? Y me quedo así, probablemente a los 30 segundos ya empiezo a sentir algún grado de molestia. Si yo lo acerco o lo tomo de esta manera, ¿cierto? Lo más probable, lo tomo cercano a mi cuerpo, lo más probable es que pueda aguantar muchísimo más tiempo, ¿ya? Y eso es clave igual para prevenir lesiones. Sí. También, como está todo este tema de la pandemia, hay gente que pasa bastante tiempo en la casa. Ha retomado trabajos que ha dejado botado en la casa, y es común que recojan objetos pesados del piso.
En esas situaciones se recomienda que siempre flexionen las rodillas, las piernas, recoger el objeto desde abajo y subir con la espalda erguida. Y evitar a toda costa el bajar con las rodillas, como a recoger como inclinando la espalda, por así decirlo. Si no, la musculatura de la espalda sufre bastante. O sea, generalmente uno cuando se agacha a hacer algo rápido no flecta las piernas, sino que como que va y te agachas y así rápidamente. Sí. Por eso es difícil como ir incluyendo hacerlas un hábito en lo que vamos haciendo durante el día. Y ya como para ir terminando este tema, un área importante del hogar donde se genera como bastante carga articular tiene que ver con las labores de higiene. Cuando nos vamos a bañar, a duchar, los rangos articulares que tenemos que hacer para higienizarnos son como bastante amplios. En esas situaciones se puede recomendar el uso como de esponjas con mango un poquito más largo para poder tallarse la espalda y así evitar rangos extremos que pueden generar dolor. ¿Ya? También, si es posible, en vez de realizar la ducha de pie, se puede optar por realizar la ducha en posición sentado. Eso también, además de disminuir el riesgo de caída, disminuye el gasto energético y protege las articulaciones de la rodilla y de los tobillos que están sufriendo mayoritariamente cuando estamos de pie, o de la columna. ¿Ya? Y en cuanto al vestuario, siempre se recomienda lo que es la ropa cómoda, ¿ya? Para evitar que el mismo elástico genere mucho daño de las articulaciones cuando nos bajamos los pantalones, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres, en el tema del sostén, siempre se recomienda que se abroche por delante y después se gira hacia atrás para evitar el rango extremo de la rotación hacia adentro. Justamente. Eso, como el principio principal, disminuir la carga lo más que se pueda en las articulaciones pequeñas y utilizar las que son más grandes. Muchas gracias, Pablo. Vamos a continuar contigo después hablando otro tema, pero hay un tema que también es algo que yo creo que todos los seres humanos lo hemos sentido, que tiene que ver con el dolor. ¿Quién no ha sentido dolor? ¿Quién no se ha pegado en el dedo, no es cierto? O ha experimentado dolores mucho más fuertes, como son, ¿no es cierto?, dolores que se viven con esta enfermedad o con otro tipo de enfermedades. Así que bueno, para eso también vamos a desarrollar el tema y quisiéramos, bueno, conversar con Felipe. El dolor es algo que vive y que nos acompaña, yo creo que durante toda la vida, ¿no? ¿Ah? Sí, para que duela. Para que duela. El dolor es un mundo, es un tremendo mundo que en realidad yo creo que poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que hay que explorarlo, que tiene muchas variables que influyen en él y que en realidad muchas veces nosotros en rehabilitación hablábamos de que ya había una pandemia que es el dolor crónico, antes de todo esto, porque en nuestro servicio, y me imagino que en gran parte del país y del mundo, hay mucha consulta por dolor crónico, ¿ya? Entonces, a veces ponemos todas nuestras expectativas en un servicio de rehabilitación, entendiendo que el dolor puede ser mecánico, ¿cierto? A mí me duele un tendón, entonces voy a un servicio de rehabilitación para que me ayuden en mi proceso de recuperación y rehabilitación, pero en realidad, con lo que se está hablando ahora, que parte de la base de preguntarse qué es el dolor, ¿ya? Cuando uno empieza si uno se hiciera la pregunta en este momento, ¿qué es el dolor? La mayoría dice, es una molestia, duele, a uno le cuesta también explicarlo, y en la medida que nosotros comprendemos mejor el dolor, también se nos hace más fácil manejar el dolor, ¿ya? El dolor uno lo define como una experiencia multisensorial. ¿Por qué es una experiencia? Porque está basado en procesos que yo viví en la infancia, ¿ya? Es muy común que, ¿cierto?, en familias donde hay hermanos, ¿cierto?, al menor siempre se cae y lo van a ver. Y es como con más cariño, ¿cierto?, con más afectividad. Entonces empezamos a generar un estímulo de que si yo me caigo, tengo una sensación y esa sensación genera que me tome más atención, ¿ya? Y así como al hermano mayor le pasaba, ¿cierto?, que se caía y ya, si tú eres el mayor, levántate. Entonces también empezamos a ignorar esa sensación de dolor y le empezamos a generar ciertas cargas, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es multisensorial? Si pusiéramos un ejemplo, ahora nosotros nos pusiéramos un cubo de hielo en la mano,
¿cierto? Es probable que alguno de nosotros no lo tolere, o alguno diga, ¿sabes qué? Siento el frío, y hay otro que diga, siento el dolor. El mismo estímulo, para distintas personas, tiene distintos efectos, ¿ya? Entonces, eso nos hace pensar que cuando yo quiero manejar el dolor, tengo que considerar muchas otras cosas. Tenemos unas imágenes en donde se habla un poco de palabras bastante sencillas del dolor, y es donde dice que en el fondo el dolor no solo está mediado por mi lesión, sino que está mediado por las condiciones de mi vivienda, por mis condiciones laborales, mis condiciones sociales, ¿ya? Por mis vivencias previas. Entonces, ¿qué me hace pensar eso? Que para manejar el dolor, yo no puedo pensar que el 100% de la solución me lo va a dar un clínico, ¿ya? Como hablábamos del tendón y como bien todo lo que ha mencionado Pablo, si yo tengo una tendinitis de codo, ¿ya? Y yo voy a un servicio, ¿cierto? Me van a evaluar, me van a medicar, me van a derivar a kinesiterapia, y es probable que allá apliquemos el TENS, que es la corriente, el hielo, ¿ya? Y vamos a hacer un manejo de ese dolor. Pero si yo llego a la casa y tengo que trabajar un montón, ese tendón no va a recibir reposo. Por mi condición de vivienda, por ejemplo, si yo tengo una lesión en mis piernas y tengo que subir un cerro para llegar a mi casa, a veces nos pasaba, antes cuando se trasladaban pacientes desde Chocuenco acá, que nos decían, ¿sabe qué? Con el viaje yo salgo bien de la sesión y con el viaje quedo peor. Entonces, no estábamos haciendo un buen manejo del dolor porque en realidad no estábamos considerando todo lo que se debe involucrar, ¿ya? Entonces, el consejo también para las personas que están en la casa, ¿cierto? Porque yo creo que todos en algún momento de nuestra semana, pues ya sea por un accidente, por alguna mala postura, por alguna mala fuerza, algún mal movimiento, sentimos dolor. Entonces nosotros también tenemos que hacer un análisis de qué hice yo para que me doliera, ¿ya? Y qué puedo hacer también fuera de la atención clínica para manejar este dolor, ¿ya? Sí, disculpa, Felipe, igual eso que estábamos hablando, por ejemplo, al respecto de lo que pasa fuera de la clínica, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los espacios que yo habito, en el trabajo, como estuvimos hablando, ¿no es cierto? Donde yo me desarrollo, donde yo me ocupo. Igual, la realidad de muchos pacientes, ¿no es cierto?, de CESFAM es bien compleja, porque la verdad es que viven bien lejos, o sea, pueden ir, ¿no es cierto?, a CESFAM, a hacer su terapia, pero después para poder llegar a su casa tienen que caminar mucho, hay algunos que tienen que saltar algunas trancas, otras personas, pacientes que son pacientes del sector, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos que tienen que trabajar súper duro, o sea, pacientes que viven con dolor acá en la cadera, ¿no es cierto?, por hacer mucho esfuerzo, porque tienen trabajos que son de alto trabajo físico, de tomar cosas, y la verdad es que ahí, o sea, también son las actividades de las cuales ellos están sustentando su hogar y su vida, entonces ahí... Por eso hay tanto dolor crónico, porque en el fondo sí, el manejo pasa por muchos factores. Y claro, yo evidentemente que puedo decirle a una persona, ¿sabe qué? La solución a usted es que deje de picar leña, deje de hacer cama, deje de hacer actividades en la casa, pero ¿cuál es el costo de eso? ¿Ya? Entonces, por eso es importante que cuando tenemos un dolor, busquemos también todo el abanico de opciones que tenemos para manejarlo, ¿ya? Y esto va de la mano con hidratarme bien, tratar de alimentarme bien, tratar de dormir bien, de identificar qué es lo que yo creo que me está generando el dolor. ¿Es un tipo de movimiento? ¿Es un tipo de postura? ¿Es un tipo de acción? ¿Ya? Identificar qué me hace bien. A veces hay gente que dice, no, uno le pregunta, ¿y qué ha hecho usted para bajar el dolor? Y a veces minimizan el saco de semilla y la aplicación de hielo, que son muy buenas herramientas y muy buenos agentes físicos para manejar el dolor. Y en ese sentido es importante que si yo estoy haciendo algo, una hierba, una crema, una aplicación de calor o frío, y yo noto que me funciona, hacerla. Ahora, siempre vamos a tener que llegar a un clínico porque todo dolor debe ser evaluado. ¿Ya? En ese sentido el llamado no es a maneje todo en la casa. No. Siempre el dolor tiene que ser evaluado porque hay enfermedades muy complicadas que parten con dolor, ¿ya? Entonces el dolor tiene que ser estudiado, pero a la vez yo cuando quiero manejarlo tengo que tratar de adaptar muchas cosas, así como decía Pablo, adaptaciones en la vivienda, actividades de la vida diaria. Si yo noto que en la actividad
de ducharme, por ejemplo, Sí. genero harto dolor de hombro, tengo que buscar alguna adaptación. Y ahí obviamente hay que pedir apoyo profesional. ¿Ya? Sí. A veces a uno en la casa no se le ocurre, hay cosas que son tan sencillas, por ejemplo, a veces hablo con ustedes en el día a día y hoy no se me había ocurrido, no sé, pues el tema de, no sé, pues sentarte para la ducha. Hay gente que igual le cuesta, ¿no sé? Todo el tema del riesgo de las caídas en las duchas son clásicos. Entonces, como que obvio, con un pisito nomás pongo la duchita y me ducho sentada. ¿No es cierto? Hay cosas que pueden ser muy sencillas. simples Sí. y efectivas. Sí. Bueno, el tema del dolor está como para harto, pudiésemos profundizar un poco más, no sé si quieres como de alguna forma dar una idea fuerza, algo que quizás la gente en la casa se pueda quedar como para poder ir revisando también el tema de los dolores que puedan ir sintiendo, alguien que a lo mejor todavía no haya consultado. Bueno, claro, en estos tiempos actuales, ¿cierto? Donde se recomienda ir a los servicios de atención clínica, ¿cierto? Médica, solo en caso realmente necesario, perfectamente pueden ocurrir lesiones, traumatismos, golpes o alguna sobrecarga que me produzca algún tipo de dolor, ¿ya? Y hay un manejo que tiene siglas en inglés, ¿ya? Y que ha ido evolucionando, que al principio era RICE, ¿ya? RICE, después pasó a PRICE, PRICE, ¿ya? Y por ejemplo el PRICE, la P era de protección, la R de descanso, rest, la I de hielo, ice, la C es de compress, que puede ser por ejemplo estos vendajes compresivos, ¿ya? Y la E es de elevación. Y ahora actualmente, lo último que nos dice es que se agregó y es POLICE, ¿ya? La P sigue siendo de protección, la OL es optimal loading, que en el fondo es la carga óptima para esa articulación, ¿cierto? Sigue siendo la I, ice, hielo, compresión y elevación. Por lo tanto, si yo tengo un esguince de tobillo, tengo un traumatismo, yo lo primero que tengo que hacer, tengo que proteger esa articulación, ¿ya? Ahí es donde uno puede acceder a alguna férula, alguna órtesis, o simplemente dejar de hacer la actividad. La carga óptima va de la mano con el hecho de que si yo siento que no puedo apoyar, ya no lo debo hacer. Tengo que esperar que siga un poco el curso de esta lesión. Si yo tengo una tendinitis de codo, yo no puedo seguir haciendo cargas con ese codo, ¿ya? En el caso del hielo, el hielo es un muy buen agente físico para el dolor en etapas iniciales, ¿ya? El hielo debe ser aplicado por un periodo máximo de 18 minutos. Ya con eso logramos los máximos efectos que pudiésemos lograr con una aplicación de hielo, nunca directo, ya porque el hielo quema, la sensación suena divertido, pero en realidad con el hielo tengo que sentir frío, no debo sentir ni dolor ni ardor, ¿ya? La compresión con algún tipo de vendaje, ¿ya? Y la elevación de la articulación o de la zona afectada, tengo que buscar una postura en la que esa articulación quede más arriba que el corazón. Antiguamente se le decía a las personas, eleve la pierna, y la persona estaba sentada con la pierna en una silla. Claro, yo elevaba la pierna, pero estaba más abajo que el corazón, porque finalmente yo tengo que apuntar a que el drenaje es el retorno venoso, ¿ya? Entonces, en el caso de una pierna, de un tobillo, de una rodilla, la persona debiese recostarse y elevar la pierna por a lo menos 30 minutos, ¿ya? Con esos consejos yo puedo manejar un dolor inicial, ¿ya? No debiese haber mayores complicaciones. Ahora, si hago todo eso y el dolor persiste, evidentemente que debo ir a un centro asistencial porque probablemente pudiese haber alguna lesión ósea, por ejemplo, y eso ya requiere de otro tipo de manejo, ¿ya? Pero ante una sobrecarga muscular, ¿ya? O algún tipo de traumatismo, esto se puede aplicar sin mayores complicaciones, ¿ya? Muchas gracias. Pablo, estuvimos hablando antes de entrar acá sobre un tema que tiene que ver con un concepto que se llama ergoterapia, ¿no es cierto? ¿Podrías comentarnos un poco a qué se refiere este concepto, ergoterapia? Bueno, el término de ergoterapia se puede desglosar como básicamente en dos, donde podría traducirse como más que nada el tratamiento mediante el trabajo, ¿ya? Se denominan actividades o ergoterapias, ya que es una actividad más que nada la que se desarrolla como para favorecer la recuperación de ciertas funciones que después van a
permitirme recuperar mi nivel de actividad y finalmente recuperar mi nivel de participación en lo que, debido a la patología que tengo, se me ve un poquitito limitado. ¿Ya? La gracia de las ergoterapias es que favorecen la función de una forma que a la persona se ven involucradas sus emociones y además sus intereses. ¿Ya? Y por ende la efectividad de realizar las ergo es bastante alto porque se involucra mucho más la persona en lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Sí, como que en el fondo le hace sentido. Claro. Respecto... Es algo entretenido, es algo que puede ser como que puede, no sé, trabajar para generar como para un familiar, pero a la vez de que está realizando esa manualidad, está fortaleciendo o manteniendo los rangos de movimiento de las articulaciones de la mano que se vieron afectadas debido a la artrosis, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Estas actividades ergo no pueden ser aplicadas para todas las personas porque las actividades o los intereses de cada persona son también únicos. Entonces es difícil como definir cuál actividad podría ser ergo para las personas que están en su casa. Ahí el papel de ellos es hacer un análisis de cuáles son las actividades de interés que les generaron satisfacción, que han dejado de hacer por X motivo, y ver si es que, por ejemplo, si tengo dificultades para movilizar las manos, buscar alguna actividad manual que sea de mis intereses para poder mantener la función, mantener el movimiento articular y mantener la resistencia en la actividad haciendo algo entretenido, como les había mencionado. ¿Ya? Creo que últimamente se han estado arrojando diferentes programas también por redes sociales de la Corporación Municipal en donde se realizan talleres. Generalmente, como las actividades ergo que utilizamos en SCR corresponden a actividades manuales sencillas, como las mandalas, cuadros con semillas, telares, que, como he mencionado anteriormente, realizando actividades entretenidas ayudan a mantener el desarrollo de las actividades tanto en sesiones como en hogar y mantienen como la función de las articulaciones que se encuentran alteradas. Sí, lo que dice, estoy buscando la información, hay un taller que se está realizando, se llama Huertos Ecológicos, y esto está, con el auspicio, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Panguipulli, y se están haciendo estos talleres. Este día 6 de mayo, el día de ayer, hubo un taller de huertos ecológicos en trabajos de otoño, entonces a la gente le están enseñando cómo podar, ¿no es cierto?, la poda de frutales, esquejes, plantillas y más, y se está realizando por plataforma digital en Facebook, así que me imagino que a través de la página de la Municipalidad de Panguipulli se está entregando esta información para la gente que quiera participar de este taller, que efectivamente, ¿no es cierto?, cumple con... Claro, dependiendo de la persona, si le gusta, puede practicarla, ver el programa y después realizar el análisis. La idea no es que se sobrecargue realizando esa actividad, sino más bien, por ejemplo, si presenta artrosis de mano, puede realizar como un huerto sencillo, tal vez utilizando una botella y con una palita pequeña, ir realizando movimientos para plantar las semillas o ir quitando los elementos que se va presentando durante el crecimiento del vegetal. ¿Ya? La idea es que sea liviano y mantenga la función. O sea, el objetivo principal de la ergoterapia es recuperar la función, ¿ya? Que no genere más daño. Así que es importante que la persona vaya dosificando y no se vaya, por así decir, como en la bola realizando esa tarea, claro, que igual puede ser contraproducente. No se exija, sino que más bien lo haga con tranquilidad y cumpla en definitiva el objetivo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho, esto de que la ergoterapia finalmente lo que pretende es que sea de interés de la persona y que le genere un interés y que sea agradable también de realizarlo, ¿no es cierto? Y además, como es algo entretenido, ayuda, mejora el sentimiento de satisfacción y por ende también ayuda a disminuir las sensaciones de dolor en ese caso. Bueno, yo les agradezco la participación de ustedes en este programa. Me parece que hablar de dolor, hablar de rehabilitación y también de actividades concretas que nos pueden permitir
tener una mejor calidad de vida, tanto a nosotros como a personas que puedan tener algunos diagnósticos de enfermedades que generan dolor. Una oportunidad súper buena para nosotros como trabajadores de la salud para entregar esa información a la gente de forma comunitaria a través de estas redes sociales. Y nada, voy a dar algunos avisitos antes que nos vayamos. Y bueno, ahí me pueden ayudar ustedes un poco porque quería comentarles que nuestros compañeros del CESFAM nos hicieron una solicitud que pudiésemos informarle a la gente que va a retirar leche o alimentos. Ya ustedes saben que existe un programa, ¿no es cierto?, de alimentación para el adulto mayor que se llama PACAM, ¿no es cierto?, y les entregan leche y además de eso le entregan unas sopitas, ¿no es cierto?, con el objetivo de que la gente no esté volviendo todos los meses. Se está entregando a algunas personas, ¿no es cierto?, la alimentación por 2 meses. Entonces no estamos, y los medicamentos también por 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora no se está entregando la leche de 1 mes, se está entregando de 2 meses, para 2 meses, la carga es mucho mayor que cuando me llevo, por ejemplo, una leche y 2 sopitas. Ahora me llevo 2 leches, que son más o menos grandecitas, con 4 sopas. Entonces la idea es que la gente, 4 kilos. Sí, son 4 kilos más o menos. Entonces la idea es que la gente lleve una bolsa o algo que les permita llevar esos 4 kilos de forma cómoda para la casa. Ya, porque si van con una bolsita chiquitita, lo más probable es que van a tener que ir con esto, ¿no es cierto?, en las manos, y eso genere daño articular, ¿no es cierto?, un peso que a lo mejor no podamos llevar. Atención a las personas que viven con adultos mayores o con personas que no puedan cargar mucho peso. Por favor, pongan ojo al momento de ir a buscar los alimentos y los medicamentos, que puedan acompañarlos. De repente ahí con los vecinos, las vecinas, es un nuevo llamado a que puedan colaborar con personas que tengan problemas de movilidad o que no puedan cargar mucho peso. Así que el llamado es que vayan preparados porque se les va a dar la alimentación y medicamentos por 2 meses. Lo otro, queremos recordarles también que existe un número, 2 números celulares que están ahí, aparecen siempre en la pantalla, para consultas médicas para orientación por COVID, ¿ya? En un principio las consultas médicas a estos celulares eran para orientación por sintomatología respiratoria, es decir, si yo estaba media resfriada, tenía un poco de flema, no sé, me sentía mal, pero ahora estos números se abrieron y la gente puede consultar en estos números para todo tipo de situación de enfermedad, de dolor, si me duele la guatita, ¿no es cierto?, o tengo alguna complicación y no sé si ir a centro asistencial o quedarme en la casa. Entonces voy y llamo también a estos números, así que hacemos el llamado para que la gente consulte estos números. Son atendidos por médicos, ¿no es cierto?, y médicas del CESFAM de la comuna, y van a poder orientarlos frente a este tipo de preguntas que puedan tener sobre si ir o no ir al CESFAM o al centro de salud por alguna complicación. Agradezco nuevamente, ¿no es cierto?, la presencia de ustedes. Agradecemos a las personas que nos han estado escuchando y viendo a través de redes sociales. Un saludo a nuestros compañeros de CESFAM, de Panguipulli, de toda la comuna, de Chocuenco, ¿no es cierto?, Coñaripe, la gente de Neltume, de Liquiñe. Mucha fuerza, ya se nos viene el viernes, ya mañana es viernes, vamos a descansar unos 2 días. Así que eso, nos despedimos y nuevamente agradecemos el apoyo y que nos hayan estado escuchando desde la casa. Gracias por la invitación. Gracias.